6:50. A continuación damos la bienvenida a Ángel Tortolero, doctor en Ciencias de la Educación. Fue embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Estado de Israel, profesor asociado de la Cátedra de Políticas Públicas UNER, analista internacional, miembro del Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez, militante revolucionario. Ángel, bienvenido como siempre. Muchísimas gracias, Eduardo, y como siempre muy agradecido de comunicarme con tu gran audiencia. Bueno, estamos todos impactados por este escenario que lamentablemente plantea una perspectiva igualmente preocupante luego de la inmensa destrucción que ya se suma hasta el momento y en muy poco tiempo. ¿Cómo poner en perspectiva esto que siempre, por supuesto, nos lleva a retomar antecedentes? Pero, ¿cómo iniciarías tú un análisis de contexto? Bueno, muy rápidamente y confiando en que la gente no haya olvidado que Palestina es un pueblo asediado, hostigado, maltratado desde 1948, para no hablar de la historia anterior, con la llegada de los colonos a esas tierras. No tenemos nada en contra de decir esto, no tengo nada en contra del pueblo israelí, no fijo posición en contra del pueblo israelí, sino contra el proyecto sionista de expansión y ocupación de los territorios palestinos. Palestina es una región que históricamente han convivido judíos, cristianos y musulmanes. Las tres religiones vienen de la misma raíz, de los mismos profetas, del mismo cuento que usted tiene en la Biblia, en su Biblia, la agarra en el Viejo Testamento y va a ver de dónde vienen las tres religiones monoteístas. Así que el problema tampoco es religioso. El problema es político, estratégico y geopolítico. Es Occidente invadiendo a Asia Occidental y bautizándola como Medio Oriente, aunque no queda en el medio de ninguna parte. Es Occidente que en el año 48 decide instalar dentro de Palestina un Estado, y aunque la ONU permite el desarrollo de un Estado palestino y un Estado israelí, resulta ser que al pasar de los años lo que hizo el gobierno sionista de Israel es disminuyendo el territorio e impidiendo la posibilidad de desarrollo de un Estado palestino. Si usted observa el mapa rápidamente y ve la secuencia de despojos que ha tenido Palestina, Palestina queda desmembrada. Gaza es Palestina, son 300.000 kilómetros cuadrados y viven casi 3 millones de personas. Entonces imagínate tú la densidad poblacional que esto implica. Y cualquier bomba que se lance allí asesina a niños, mujeres y jóvenes. Pero tampoco es una lucha entre Hamás e Israel o Israel contra Hamás. No, eso es mentira, es una falsedad de la prensa occidental, que yo sé que se carteliza y se extiende por todos los noticieros. No es la lucha contra Hamás, no es la lucha contra Hamás, es la lucha contra un pueblo que tiene derecho a vivir, a preservar su historia, a su autodeterminación. Yo suscribo plenamente las palabras del presidente Nicolás Maduro, anoche en Maduro Más, cuando dijo: fijamos posición en nombre de la paz. Porque cuando la guerra es un negocio y es para establecer negocio, la paz se convierte en un arma subversiva. Sabemos que toda guerra tiene consecuencias de parte y parte. Y nos duelen tanto los muertos de Israel como los de Palestina. Y nos duelen muchísimo porque una muerte es demasiado. Entonces, bueno, pareciera ser que Occidente ahora mueve el foco del conflicto hacia la región de Asia Occidental, buscando esto que hemos anunciado en otras veces desde el punto de vista geopolítico global. Hemos dicho que Occidente necesita una guerra para salir de su crisis estructural, crisis que estuvo a principios del siglo XX y provocó la Primera Guerra Mundial, crisis que le volvió a repetir a mitad de siglo y provocó la Segunda Guerra Mundial, y crisis con la cual se mantuvo aquella vieja disputa entre este y oeste para regular, autorregular su propia economía, que es un desastre y que no satisface las necesidades de sus pobladores. No es mentira que Estados Unidos pasa por una crisis profunda. No es mentira que hay crisis en Europa. No es mentira que los perros de la guerra, así llamados, los vendedores de armas, están gozando un imperio, como dices tú a veces, vendiendo armas para causar más muerte. Ese foco de conflicto se mueve ahora de Ucrania hacia Palestina, y hoy titula el New York Times, dice, le salió competidor a Ucrania, como que si estuviéramos hablando de ofertar bondades o ofertar besos y abrazos. No, estamos ofertando muerte, están ofertando muerte, destrucción. Lo que uno ve en Gaza y lo que hemos tenido oportunidad de estar allí, en el lugar de los hechos, es la cosa más horrible que puede imaginarse cualquier ser humano. Cuando uno ve un niño de cualquier nacionalidad, uno ve a un niño, no ve a una nacionalidad, no ve una religión, no ve un partido, no ve nada de eso. Lo que ve es un niño muerto, lo que es una mujer muerta, un hombre desmembrado. Entonces, bueno, esta guerra tiende a ser muy larga,
porque es una guerra cuerpo a cuerpo, se van a ir sumando otros factores y nos preocupa muchísimo, no porque Irán sea malo, no porque Siria sea malo, no porque algunos otros países del mundo árabe sean malos y sean de vocación asesina, porque la otra gran mentira es que el Islam es terrorista. El Islam es una religión, así como el judaísmo es una religión. Entonces son terroristas los judíos que están en Nueva York protestando y desconociendo el Estado sionista de Israel, pidiéndole que devuelvan las tierras a los palestinos, que se reconozca el derecho de Palestina a su territorio, decretado por la ONU en el año 1967. Gaza no tiene continuidad geográfica con la Cisjordania. O sea, es como que separáramos a Chacao, o mejor dicho, al municipio Sucre, y Chacao fuera de otro país. Entonces, para ir a Caracas, siendo parte de Venezuela, ninguna persona del municipio Sucre pudiera caminar por Chacao porque ese país le impide caminar libremente por allí. Palestina es un archipiélago, es una cosa extraña. O sea, tú estás en Palestina y sabes que vas de un pueblo a otro, pero las carreteras están custodiadas, pero férreamente custodiadas, y no desde ahora, desde siempre, por el ejército israelí. Y cualquier muchacho del ejército israelí, pero el muchacho no es por la hora, puede pararte, maltratarte, patearte, porque tú eres un árabe terrorista. Eso lo vivimos nosotros en primera persona. El carro de la embajada nuestra tenía placas de colores parecidos, blancos y amarillos. Y ahí me paraba, por mi cara de medio arabesca, me paraban para preguntarme de dónde era yo, para poder transitar por ahí. Entonces, ese odio es ancestral. Además, es un odio inoculado desde que están muy pequeñitos los muchachitos israelíes. Es un odio que va impreso hasta en la fe, que es una cosa horrorosa, pues cuando yo digo chalón, digo que la paz sea contigo, cuando digo al-salam aleikum, te estoy invitando a Dios, cuando te digo Paz Bobby, que son las tres religiones, bueno, te estoy consagrando con Dios, te está hablando alguien que no tiene confesión, no estoy suscrito en ninguna iglesia, pero tengo un profundo respeto por la gente que tiene códigos morales. Bueno, esos códigos morales están siendo pisoteados hoy. Hoy se están pisoteando los códigos morales y éticos de una sociedad que está construida supuestamente para la paz, para la bondad, para el amor y para que nunca más ningún hombre del mundo tuviera que sufrir los avatares de la guerra. Y ahora ellos reeditan y repiten con saña y alevosía lo que dice haber sufrido cuando Hitler maltrató al pueblo judío. Fíjate tú, Ángel Tortolero, quiero recordarle a quienes solo nos siguen por radio, aparte de los que nos están siguiendo por televisión, que eres doctor en Ciencias de la Educación, fuiste embajador de Venezuela ante el Estado de Israel, profesor asociado de la Cátedra de Políticas Públicas de la UNERC, analista internacional, miembro del Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez, militante revolucionario. Tomo de tus palabras esta frase o estas tres oraciones para ponerla en perspectiva. Y además siempre pensando en la paz, en los intentos posibles y logros de la paz ayer, hoy y mañana. Tú has dicho guerra larga. Cuerpo a cuerpo se sumarán otros. Describe un poco, desde tus tesis personales, cómo se plantea esta perspectiva. Bueno, fíjate, ya uno de los portaaviones más poderosos de los Estados Unidos va rumbo a las costas de Palestina para proteger a Israel, porque las costas donde van a llegar todas son palestinas en su mayoría. Por otra parte, Hezbollah, Irán, con los guerreros del Quds, y en Siria, algunas tropas sirias están dispuestas, que si esto sucede, ellos vienen a Palestina a defender a los palestinos. O sea, el escenario que se está esperando no es nada halagueño. Además, el ejército vamos a decir, el grupo de resistencia Hamas, más otro grupo de resistencia, que está consagrado en la ONU, que cada país tiene el derecho de defenderse de un ataque de un enemigo extranjero con la forma que vea más conveniente. Bueno, estos ejércitos de resistencia se han formado a tenor de esta construcción de la guerra continuada desde 1948 hasta ahora, pues no es la primera vez tampoco que se enfrentan. Están dispuestos a dejar hasta el último hombre en el campo de batalla. Ahora, apartando esta cosa de la guerra que es muy fea, ¿dónde quedan los civiles de ambos lados? ¿O es que el ejército norteamericano en ese portaaviones lleva fusiles y lleva armas y balas que solo van a matar palestinos, solo van a matar terroristas? No, esto va a ser una cosa cruenta si no la detienen inmediatamente. Pero tenemos un tema, la Asamblea General de las Naciones Unidas dice sí contra la guerra, y el Consejo de Seguridad, con que uno de los 5 que tiene derecho a veto diga no estoy de acuerdo,
No hay veto sobre veto, es eso y no hay absolutamente ninguna acción que se pueda tomar. Por eso hablamos de que el mundo demanda un nuevo orden internacional, un nuevo equilibrio, un nuevo pesos y contrapesos. Está surgiendo la multipolaridad, tenemos un mundo multicultural, multiétnico, donde están surgiendo coincidencias hasta entre viejos enemigos. ¿Hasta cuándo la guerra? ¿Hasta cuándo esta visión dicotómica que si no es blanco es negro? ¿Por qué jamás hizo este ataque? Bueno, fíjate, 2 semanas antes habían entrado en Jaguara, en Jenin. Me quedan 2 minutos. Bueno, 2 semanas antes habían entrado en la Cisjordania, en Jaguara y Jenin, que habían matado 6 muchachos. Lo del ejército israelí está en las redes, búsquelo inmediatamente. Muchachos que sí salieron con piedras, a lanzarle piedras porque entrando a sus pueblos. La mayoría de los pueblos en la Cisjordania están trancados por tropas del ejército israelí y se encargan de ponerle montañas para que no puedan salir. Hay pueblos que son de millonarios palestinos, que tienen propiedades en Nueva York, en Londres, en Luxemburgo, donde tú te imaginas las cosas más exquisitas. Ahí hay señores que son dueños de eso, que tienen mansiones inmensas, que no pueden entrar a su casa y salir con su carro, porque el ejército le da la gana de trancarlos, de tapiarle la entrada, porque eso lo controla la autoridad en nombre de una autoridad suprema. Además, el discurso es asqueroso cuando se cubren tras la mascarada de decirse religioso. Ayer llegó un ministro de Israel y dijo que estaba peleando contra animales irracionales, que eran casi moscas, era algo menos que cucarachas, había que pisarlos, porque ellos, los ungidos de Dios que tenían el derecho de dominar a los gentiles. ¿Qué es eso, chicos? Estamos en el siglo XIII, siglo XII, en el medioevo, pues. Y hay que recordar que estamos en el siglo XXI. Entonces las naciones del mundo hoy claman por la paz en Palestina porque está en juego la estabilidad de la región y seguimos manteniendo los estados tensionales que le hacen mucho daño a la economía, a la vida y al desarrollo de la humanidad. Ya bastante daño le hemos hecho a este planeta. Ya bastante mal estamos con este capitalismo probioso que en 150 años ha fracasado con todos sus proyectos sociales, que no ha dado ni un ápice de felicidad a la humanidad, sino a un grupo muy pequeño. 33% de la población mundial no sabe qué va a comer hoy o no tiene que comer hoy. Y las industrias de alimentos dispensa 45% de su producción para no vender y mantener los precios. Dime si no es injusto el sistema. Cambiemos el sistema para que pueda cambiar el mundo. Ángel, te agradezco esta visita. Hasta pronto. Le quiere mucho y un gran abrazo. Ángel Tortolero, doctor en Ciencias de la Educación, fue embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Estado de Israel, profesor asociado de la Cátedra de Políticas Públicas, UNERC, analista internacional, miembro del Centro de Estudios Socialistas, Jorge Rodríguez, militante revolucionario. Volveremos.